punto de vista uno tiene que mirar así la semiología, ¿no? O sea, es sistémico, pero ¿qué órganos? Entonces decíamos que hay problemas desde el pelo, pero cuando ya nos toca ver la parte renal, hay expresión dentro de la parte renal, ¿no? Ese minuto que ahora no carga nada. Entonces, dentro de estas expresiones renales, para nosotros, la proteinuria es importante a tener en cuenta en este grupo de pacientes, ¿no? La gran mayoría viene por este tipo de alteración, ¿no? Pero aparte también vienen con alteraciones del sedimento urinario, ¿no? Podemos saber, en un examen de orina podemos encontrar leucocituria, podemos encontrar hematuria, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos tener en ese momento del diagnóstico. Y como bien ustedes han dicho, es una enfermedad inflamatoria, multisistémica, idiopática y crónica, ¿no? Si bien es cierto, tiene situaciones agudas cuando debutan o cuando se nos presenta el cuadro o se reagudiza, pero básicamente para el punto de vista de esta inflamación, siempre están inflamados. Y genera una hipersensibilidad del sistema inmunológico, de tal manera que puede atacar a su propio sistema, y ahí está uno de los problemas. Generando, ¿qué cosa? Los famosos autoanticuerpos. Entonces, cuando hablamos de autoanticuerpos, hablamos de anticuerpos y hablamos de lesión de célula, y entonces habrá algunos laboratorios que nos van a servir para medir esta respuesta inmune. Puede manifestarse, ustedes ya lo han dicho, como periodo de exacerbación, de remisión, y bueno, las manifestaciones clínicas en realidad son muy diversas. Se sabe que hay factores que influyen en su patogenia, como factores genéticos, factores ambientales, de inmunorregulación, hormonales, o lo que está de moda ahora es la epigenética, ¿no? Entonces tenemos esas características que estos factores pueden influenciar uno o varios a la vez, ¿sí? Eso es lo que no está bien definido ahora, pero se sabe que estos son los que están influenciando. Ambiental, con una base genética, hormonal, bajo una situación ambiental, o trastornos en la autorregulación, pero que tienen una base genética y que son condicionados por un sistema o por un sistema, digamos, hormonal, bajo un entorno ambiental inadecuado. Hoy se sabe que el estrés, que es un factor que lo están poniendo dentro del grupo digamos, de lo ambiental, porque hay una teoría respecto a enfermedades inmunológicas y estrés y depresión, ¿no? Entonces, ahí hay probablemente un factor, pero eso no, digamos que no todo estresado va a ser lupus, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Sino que hay circunstancias o factores predisponentes, al parecer, pero no de origen. Entonces vamos a encontrar semiológicamente manifestaciones en el riñón, en la piel, en el pulmón, en el cerebro, en el corazón, entre las más frecuentes, ¿sí? Porque también hay en la piel, ¿sí? Los cambios emocionales, que no están como un órgano, como digo, repercuten. Entonces hoy nos toca ver algunos cambios que nosotros podamos evidenciar en el riñón. Y hay alguna clasificación del lupus, digamos, para poder clasificarlo como lupus. Y hay unos criterios de la Sociedad Americana de Reumatología, son 11 criterios, y nosotros para poder clasificar como lupus deben cumplir 4, cualquiera que fuera. Cada uno tiene un peso específico en lo que vamos a nosotros. Tenemos, por ejemplo, el trastorno renal, que requiere una proteinuria más de medio gramo, ¿sí? O un sedimento urinario más de 3 cruces, ¿sí? Entonces eso se requiere para ahí tener cierta puntuación. Este es un score que tiene un puntaje que nos da cierta situación de presentación. Pero en realidad lo que queremos, no tiene un score de puntaje, simplemente es cumplir 4 cualquiera de 11. Con 4 yo puedo ya clasificarlo como lupus. El eritema malar, que es característico en la nariz como una ala de mariposas, eso es lo que vemos a nuestra ectoscopía nada más.
El eritema discoide, que a veces también suele presentarse alrededor de los párpados, ¿no? Como a veces, o en otras zonas, como parches elevados. Zonas de hiperkeratosis, ¿no? Que es lo que uno pudiera también visualizar. La fotosensibilidad, eso es importante. Las úlceras orales, la artritis, que generalmente es migrante, la serositis, ¿no? Que se va a dar en diferentes situaciones. Y tenemos ciertos trastornos neurológicos, ¿no? Que pudieran dar convulsiones, alteraciones conductuales, manifestaciones de psicosis, ¿no? En este tipo de pacientes. Y obviamente los hematológicos. ¿Qué es lo que más llama la atención en el hematológico? Generalmente llama la atención la leucopenia, ¿sí? Cuando los leucocitos están menor de 4.000, ¿no? Generalmente es un dato que nos aporta mucho por ese lado, y obviamente la linfopenia, ¿no? Que habrá que tener menos de 1.500, y la plaquetopenia o trombopenia menor de 100.000. Entonces es importante mirar en la analítica y se comporta como una anemia hemolítica con reticulocitos, ¿no? Entonces esas características hay que tener en cuenta para clasificar como lupus. Obviamente el trastorno inmunitario se va a dar a través de los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, las anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico, las falsas pruebas del BDRL o RPR para lupus, para sífilis, como que si uno tuviera ese trastorno, pero en realidad es falso, por la reacción que tienen frente a la IgG. Y una prueba muy importante son los anticuerpos antinucleares, ¿no? Que se va a ir a tener en estos casos de sospecha. Clínicamente, semiológicamente, sospechamos en lesiones dérmicas, en proteinuria del tipo vista renal, hematuria, en un hemograma con leucopenia, con plaquetopenia, con pruebas con ANA positivo, anticuerpo antinuclear positivo, bueno, y se respalda con anti-DNA positivo. Estos pacientes tienden a veces a consumir complemento, de tal manera que vamos a ver el C3 disminuido, el C4 también podría estar disminuido en el tema del complemento sérico, como una manifestación del consumo de esta cascada inmunológica. Sin embargo, hay una clasificación actual, que es del 2019, ¿sí? Donde no es que le resta importancia a la clínica, ¿no? De decir que se cayó el cabello, no es que tenga importancia, sino que enfoca más a la presentación o a la evidencia de pruebas laboratoriales, como cuáles. La prueba del anti-DNA, por ejemplo, o del ANA. Entonces parte este algoritmo del ANA, anticuerpo antinuclear mayor de 1/80 como punto de corte, y empieza un algoritmo, ¿ok? Entonces ahí viene, todos van a entrar a Google y van a buscar clasificación de lupus o diagnóstico de lupus, año 2019, o criterios actuales de actualización del lupus, ¿ok? Vamos todos, 3 minutos, bueno, le daremos 4 minutos en el peor de los casos, y voy a preguntar a cada uno de ustedes los criterios. ¿Estamos? Vamos todos a buscar esta nueva clasificación, año 2019, nueva clasificación de lupus. Hay PPTs que están hechos, o hay el artículo que es más grande. Vamos, nos tomamos 3, 4 minutos. Doctor, creo que en primer lugar tenía que tener el ANA positivo, luego la Correcto, suma. así Luego... es. Desde el ANA empieza, y luego hay que ver los criterios para que sumen más de 10 puntos, ¿no? Exacto. Ok. A ver, queremos que todos vayan buscando este tipo de clasificación, porque es la actualización moderna. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una paciente con más manifestaciones clínicas? Por eso es que la clasificación que he presentado todavía no está perdida. Digamos, está ahí, no es la más actual. Tiene menos sensibilidad tal vez, la otra es más sensible, porque partes ya de un laboratorio. Es como decir tuberculosis. Si yo vengo con mi BK positivo, pues mi duda es casi cero, ¿no? Podría por ahí ser un falso positivo, pero ya empieza un algoritmo mejor a decir tengo tos, malestar, pérdida de peso, fiebre, donde no es clarito todavía pensar en una tuberculosis. Alta sospecha, sí. Doctor, entonces sí se puede usar el criterio que usted mencionó, ¿o aún lo usan? Sí, aún se usa, pero igual pasas a tomar, porque un criterio, el 11, el criterio 11º es ANA, anticuerpos antinucleares. Entonces igual le vas a tomar el ANA.
¿sí? Pero hay mucho diferencial atrás. Una psicosis, una proteinuria puede ser una glomerulopatía. No, de repente no es una nefropatía lúpica, es una glomerulopatía. Es una diabetes que está haciendo proteinuria. O sea, hay bastante, una úlcera bucal puede ser por una infección viral, ¿sí? Una artritis puede ser por un tema de AR y punto, y que no sea lupus, etcétera, ¿no? Entonces hay bastante diferencial antes. En cambio, cuando tú ya te sale el anticuerpo antinuclear, aún hay duda, pero por eso es que te pide ese algoritmo que vamos a ver, que ustedes van a ver ahora, ¿no? Te Doctor, pide como para asegurar. Sí, dime. yo tengo entendido, por ejemplo, le sacas el ANO positivo, ¿no? Y con una biopsia renal, y si está en grado 3 o 4 de frente, se puede diagnosticar como un lupus sistema eritematoso. ¿Es así? Correcto, sí, es correcto, es correcto. Ah, Es ok, correcto, gracias. ¿por qué? Porque ya el tejido, que es la expresión de la biopsia, te dice, oye, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Encontrar en el tejido que tienes esto más una prueba serológica que te dice que hay anticuerpos. Y la lesión que veo, no hay otra explicación que es por anticuerpos. Y este anticuerpo, si bien es cierto, no es específico del lupus, el ANA, porque en ancianos normales, hasta un 3% podemos tener ANA, ¿no? Pero si no hay manifestaciones clínicas, se dice observa. Pero aquí, cuando ya tengo la evidencia de daño histológico con algún grado de nefropatía lúpica, bueno, el diagnóstico es definitivo. Sí, es definitivo, porque ya además, ¿qué más lesión? Es como encontrar con las manos en la masa, ¿no? A alguien. Antes yo tenía una foto sospechosa que estaba entrando a tal lugar, pero bueno, no logró entrar. Estaba camino a, claro, yo podía inducir y pensar que efectivamente el acto siguiente era entrar, pero la foto no demuestra que entra. Por lo tanto, es inocente hasta ahí. Pero cuando ya se mano, la mano en la masa, que es el tejido, ya prácticamente nos está dando esta posibilidad. Ok, a ver, vamos a participar. ¿Quién más está por ahí? A ver. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Podría haber sí. mayor, el visto en la literatura que la nefropatía, glomerulopatías que puede haber por el lupus, sí son en gran nivel, pero también puede ser predominante en el intestino. ¿Podría ser que el paciente muestre manifestaciones intestinales Sí, sí, es correcto. Por eso decía dentro de varios órganos, ¿no? Bueno, es sistémico. O sea, el paciente a veces está con diarreas y esta diarrea no tiene causa. Tú les tocas un parasitológico, un coprocultivo, estudio de heces, no encuentras. Haces estudio fisiológico del intestino y la gente llega a hacer hasta una biopsia, ¿no? Pensando en alguna alteración de algún tumor, sacas y te sale que hay un infiltrado, ¿sí? Leucocitario inespecífico, ¿sí? O sea, tienes un montón de algo que está reaccionando y dices, wow, ¿qué está pasando, no? Hay la cerebritis lúpica, es un paciente normal que aparentemente empieza con signos de psicosis, ¿no? Claro, no le vas a sacar un pedazo de cerebro para decir, oye, sí está infiltrado, pero hay tomografías que te indican un poco de que ese tipo de lesión sin otra, obvio, tienes que descartar todo lo demás, o sea, no es porque ya tiene diarrea de lupus, ¿no? O sea, tienes que haber descartado todas las causas de diarrea, ¿no? Y lo único que está quedando es factor de riesgo. Por ejemplo, mujer es un factor de riesgo 9-1. El tema cuando vemos diarrea, a veces hay algo más. Nosotros generalmente encontramos un poquito de leucopenia o a veces encontramos alteraciones en el sedimento, lo que comentábamos en el grupo, sedimento telescopado, ¿no? Podemos encontrar hematuria, leucocituria, proteinuria, sin una causa aparente, ¿no? Más diarrea. Mujer, ¿sabes qué? Esto podría ser lupus. Le tomamos el ANA como acto seguido, porque es la prueba que a partir de ahí se abre un algoritmo. Sale positivo, anti-DNA, confirmado diagnóstico, ¿no? Sin ir a hacer biopsia de intestino. ¿Sí? Sin ir a hacer la biopsia es el último recurso cuando no puedes generar algún dato o cuando tienes una sospecha de algo tumoral. Y en los tumores tienes que biopsiar. Si no, no sabes el estadiaje ni el tipo celular que está infiltrando el órgano. ¿Sí? Habrá situaciones que por epidemiología ya no se biopsia. ¿No? Inclusive aquí hay manifestaciones oculares de los pacientes, ¿no? Vienen con algunas situaciones oculares y a partir de ahí ven, por ejemplo, uveitis, inflamación en la uvea. ¿Qué tiene que ver la uvea? Claro, es que hay anticuerpos, hay inflamación, ¿no? Y algún cansancio, malestar, hay mucha sintomatología inespecífica, ¿sí?
Lo que esos criterios tienen, úlceras bucales, caída de cabello en areata, lesión en de mariposa, son los más comunes, los que más frecuentes. Pero hay una sinfín de situaciones. El lupus es una situación bien complicada porque inclusive tú en un momento es incompleto. El doctor de 4 o 11 os ha dicho, pero cumple 3, falta un hito. ¿Y qué pasa? Años más tarde, completa el cuarto criterio. O el ANA, uno parte a partir de 1/80 y no, tiene 1/40. Pero dice, no, ya entonces esos pacientes los citamos, no solamente para hacer el ANA, sino para que verifiquemos sintomatología. Ok, entonces como ya han revisado, Giancarlo, ¿lograste encontrar el algoritmo? ¿Lograste? Hola. ¿Aló? Sí, ¿lograste encontrar algoritmo? ¿Sí? Sí. Sí. Correcto, entonces voy a dejar de compartir. Necesito que compartas lo que has encontrado. Todos necesitamos visualizar tu búsqueda. Para salir de la monótona clases teóricas, ¿no? Es la clasificación 2019 de la ARA. Un momento, doctor. Sí, no Se me ha guardado. no hay problema. O puedes compartir el internet igual, ¿no? Como gustes. Luego hay que ir preparando GIDO. GIDO también vas preparando la misma clasificación, ¿sí? Después que pone Giancarlo, pones tú. Bueno, mientras la presentación se va cargando, hay lupus en varones, que es mucho más raro, ¿sí? Y aquí la sintomatología es menos específica, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica es un paciente joven, con malestar general, con dolor articular, y nos llega por proteinuria. ¿Sí? Nos llega por proteinuria. O orina espumosa, como dice, el paciente dice, tengo proteinuria, dice, tengo orina espumosa. Y entonces pensar como primer diagnóstico, pues no es lupus, porque es un varón 1/10, ahí nuestra primera publicidad es una glomerulopatía. Pero las glomerulopatías tienen causas primarias y secundarias. Ahora, hay grupos de pacientes que hacen un síndrome nefrótico, bacán. Entonces ahí dentro de mis causas de síndrome nefrótico hay una causa que dice inmunológicas. Y dentro de esas causas estoy obligado a buscarle patología de trastorno inmunitario, ya sea lupus, ya sea vasculitis. ¿Sí? Eso es importante. En la vasculitis cobra mayor predominancia la hematuria. No quiero decir que no haya en el otro, sí hay, pero es más predominante la hematuria, inclusive hasta macroscópica, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la emergencia del nefrólogo frente al lupus? Histológicamente, la OMS tiene grados, 6 grados de lesión que puede dar el lupus. Y se parecen, obviamente, hacen una manifestación como una glomerulonefritis. Da patrón de cambios mínimos, da patrón de membranosa, da patrón de focal y segmentaria y da un patrón final esclerótico. Entonces es tan activa estas circunstancias de lesión que en algún momento podría haber daño irreversible prácticamente, ¿no? Y estos pacientes cuando llegan tarde y no son controlados esta tremenda respuesta inflamatoria, llegan a diálisis. Por lo tanto, lupus también es una causa de falla renal terminal.
o IRC estadio 5, que es la nueva clasificación de la enfermedad renal. Y esto hace de que actuemos antes. ¿Y cómo se actúa? Primero, tratando de establecer un diagnóstico clínico. Si no tengo biopsia, doctor, pues tienes clínica. Doctor, y si no tengo ANA, tengo clínica. ¿Y qué es esta clínica? Claro, tengo más abierto el panorama, me puedo equivocar, pero si actúo antes, puedo ganar. ¿Qué es actuar en este tema de proceso inflamatorio activo? Es dar corticoides. Corticoide es el mejor antiinflamatorio, local o sistémico. Y por eso hay cremas de corticoides, gotas de corticoide, ampollas de corticoide, etcétera, ¿no? Entonces ese punto sí es importante tener en cuenta. Entonces nosotros, bueno, y también los médicos internistas, cuando vemos un cuadro o definido o con alta sospecha de lupus, bajamos la inflamación. Utilizamos corticoides de inicio, lo que le llamamos pulsos de corticoides. Y dentro del corticoide tenemos la metilprednisolona, ¿no? Que le damos como pulso 1 gramo cada día y luego ya bajamos a la vía oral. Es uno de los esquemas, el más frecuente, el más común, y que el mejor resultado dado para bajar esta actividad de lupus. De hecho, que como respuesta habrá gente que fracasa, habrá gente que responde y habrá gente que responde a media caña, ¿sí? Remisión completa, remisión total o fracaso terapéutico, como en todo. Los que hacen remisión parcial o fracaso, tenemos otras alternativas, ¿no? Como la ciclofosfamida, ¿no? Que es parte del esquema a continuar. Bueno, no estamos en la situación de tratamiento, pero ya se imaginarán que lo que se usa son tratamientos inmunosupresores, porque yo quiero suspender la respuesta inmunológica, ¿no? Que lo que quiero es frenar la respuesta inmunológica. Entonces, de ese modo es la actuación nuestra. Y la nefropatía lúpica se refiere generalmente a una situación membranosa o membranoproliferativa que requiere corticoide. En un porcentaje va a requerir inclusive apoyo de la diálisis. El riñón va a fallar por este acúmulo de anticuerpos y lesión a este nivel glomerular. Y mientras el riñón se recupera o sistémicamente recuperamos, algunos pueden llegar a la famosa diálisis, ¿sí? Y les apoyamos, ¿no? Mientras dure este proceso. Y un grupo, la mitad, yo diría que sale, muy fácil, de esa mitad que queda, la otra mitad. De la mitad salen a media caña con una secuela, que decimos nosotros, ya se nos quedan con algún grado de falla renal, con algún tipo secuelado de esta lesión, pero salen, están vivos. Y hay un grupo que lamentablemente la mitad, por decir así, ya no sale. Y ese paciente va a ir a diálisis o un trasplante a futuro. Entonces es importante tener en cuenta respecto al desenvolvimiento. Entonces, doctor, pero semiológicamente, ¿qué hago? ¿Qué veo? Claro, vas a ver las manifestaciones de la actividad, ¿sí? Vas a ver laboratorio. Y, doctor, ¿hay alguna prueba que ya me diga eso mes? Sale positivo, pues probablemente lo pensemos que sea. Pero si solamente es ANA positivo y no tienes clínica, no puedes decir que es lupus. Y por eso es que parte de esta clasificación también en ese algoritmo que ahora van a presentar. ¿Qué fue, Giancarlo? ¿Ubicaste? Hola. Sí, doctor. Guido, ¿ya también ubicaste? Doctor, he encontrado un cuadro donde... Ya. Luego que presenta Giancarlo, presentas tú, ¿ok? Okay. Ese es el famoso cuadrito. Excelente. Parte hacia arriba, a donde del inicio, ahí está. Puedes hacer un pantallazo y colgarlo en la clase, ¿no? Hay gente, yo sé que no lo ha buscado, ¿no? Ahorita hay gente que está haciendo otra cosa y no la busca. Ok. Y entonces parte de ahí. El criterio de entrada, ¿cuál es? Tener un anticuerpo antinuclear, como decía su compañera, mayor o igual a 1 sobre 80, ¿sí? Y bueno, y la técnica que es la otra. Entonces partimos de ahí, ¿sí? Vuelve a compartir porque se fue. Y entonces, vuelve, perfecto. Entonces parte de ahí.
Si es ausente, no se clasifica como lupus, y si está presente, aplicar los criterios adicionales. Ojo, no dice diagnóstico de lupus, dice clasifica como lupus. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que a veces es compleja, ¿no? Entonces, yo te clasifico como tal, ¿no? Apto, no apto, etcétera. Pero no habla mucho de diagnóstico, pero en la práctica como que va por ahí de la mano. Y entonces, acá nos habla que si tiene fiebre, tú pones 2 puntos, o sea, lo que hablaba la otra clasificación, leucopenias, trombocitopenia, hemólisis, etcétera, delirio, psicosis, convulsiones, etcétera. ¿Y dónde está nuestro riñón? Ahí está, renales. El anterior solamente nos hablaba de proteinuria más de medio gramo. No nos decía nada más. En cambio aquí te agrega patrón histológico. O sea, ya se vale la biopsia renal, como dijo una de sus compañeras. Doctor, si tengo ganas de biopsia, sí, claro. Porque mira, te está dando 10 puntos una clase 3. ¿Sí? De frente te da 10 puntos. ¿No? Entonces estás en el filo, te hace 13, 4. Esta clasificación te da puntaje. La otra te decía 4 de 10 nada más. ¿Y qué necesitas tú? Necesitas, para cumplir los criterios de clasificación, se requiere un criterio o más y 10 puntos o más. ¿Ok? Entonces siempre eso es recontra que se cumple. Entonces por eso es que prácticamente da la clasificación. Ok. En el examen puede venir estas circunstancias, ¿no? Mujer de 17 años de edad con dolor articular que presenta medio gramo de proteinuria, ¿sí? Y que tiene una biopsia renal como nefritis lúpica clase 1. Miren, no está ni ahí en el cuadro. Y ustedes, si no lo leen bien, dicen, ya tiene biopsia, lupus. Si es clase 1, no, solamente te da 4 puntos, ¿no? Y no tiene nada más que el dolor articular, ¿sí? Y entonces, no te va a dar como clasificación, ¿sí? Porque el dolor articular puede ser por otra causa también, ¿correcto? Puede ser una artritis y no lupus. Puede ser una tendinitis y no lupus, ¿sí? Entonces no te va a dar, pero como tú dices, biopsia renal le han hecho, entonces, sí, lupus, no es lupus. Y dentro de las alternativas dirá artritis, no sé, glomerulopatía de cambios mínimos, ¿no? O otra cuestión a considerar. Perfecto. Gracias, Giancarlo, por presentar. Su compañero, Yoda, deja de compartir para que tu compañero Guido pueda compartir. Ojo, por favor, bajen esa clasificación o compártanlo. Esto está más bonito porque está más práctico. Si pueden hacerle un recorte y lo mandan al chat del grupo para que todos ustedes lo puedan tener. Es lo mismo, solo que esto está... esto es de la CR, ¿no? De la American College of Rheumatology, y el EULAR es prácticamente la regulación europea. Esta es una clasificación de como común acuerdo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ok, eso era un poco para despertarlos. Ahí dice Lancet 2019. Leer el artículo grande es un poco tedioso, por eso, pero esta clasificación lo resume muy, muy bien y le da muy buena puntuación a los anticuerpos de alta especificidad como el ANA, el anti-SMIT, el anti-DNA, etc. Ok, entonces, en semiología vamos a tener que utilizar a veces criterios también de tipo de laboratorio, ¿sí? O como las imágenes, ¿no? Que son esta parte que uno puede tener. Entonces aquí sí es como en vasculitis, también vamos a necesitar los ANCAs, ¿sí? Vamos a necesitar los ANCAs que de alguna manera podrían estar positivos o no. Agradecemos la participación de sus dos compañeros por la presentación. Esto es para salir un poco de lo clásico y seguimos avanzando a lo nuestro. Dentro de esas situaciones que hemos visto, ya tenemos las dos clasificaciones, las dos se pueden usar. Está de moda la otra, pero la primera te jala paciente, te jala cuadro clínico. Y la moda, como digo, es lo otro, ¿no? Es como decir tener un carro, no sé, pues mecánico y un carro automático, ¿sí? Los dos se pueden usar. Entonces, ¿qué pasa con este lupus que finalmente va a ser una lesión renal? Ya, como esa clasificación dice, hay complejos inmunes circulantes que tienen que ver con el anti-DNA, el complemento. Hay una lucha
que se va a producir en tejido renal. ¿Y por qué ahí los órganos? Porque hay receptores, ¿sí? Hay proceso inflamatorio. Y en realidad dicen que es en todo lugar, ¿no? Y por eso dice sistémica. Está activa un sistema de complementos con quimiotaxis, etcétera. Hay una inflamación local brutal, que la inflamación genera fibrosis, esclerosis, daño, trombosis, hipercoagulabilidad, anticuerpos antifosfolipídicos, y estos anticuerpos específicos pues como que autoatacan. Y dentro de estas circunstancias hemos visto lupus en general, pero cuando nos vamos a nefritis lúpica, ¿sí? Ya específica al riñón, obviamente nos guía mucho, como dije, la proteinuria, tiene que ser más de medio gramo, encontramos hematuria, cilindros, valores elevados de la creatinina, el complemento bajo, los títulos altos del anti-DNA o LANA, etc. Entonces, es algo de manifestación renal más algo sistémico, ¿no? Para pensar en lo que es la nefritis lúpica. Entonces, la lesión, obviamente, histológica es lo que buscamos, pero en algunos casos no podemos hacerlo y nos vamos a quedar con hallazgos solamente clínicos. Hoy sabemos que esta nefropatía lúpica, ya de compromiso renal, o sea, ya no es lupus, sino específicamente el riñón, varía. Hay mucha estadística, mucha literatura, que se dice que varía entre un 30 a un 60%. Bueno, ahí hay porcentajes de 29 a 65, pero eso es en general. En Perú hay pocos estudios, pero los que hay, más o menos está entre 40 y 50%. Por ahí se encontró un estudio del Hospital Loaiza en 52%, que no es un representativo de Perú, pero eso tiene que ver con el número de biopsias también, ¿no? Que uno pudiera hacer. Entonces es más frecuente, obviamente, en adultos jóvenes, raro en mayores de 50 años, ¿sí? Este es un dato que tal vez podría servir más para un contexto americano. De los afroamericanos, ellos tienen un mayor riesgo de desarrollar esta insuficiencia renal, de hipertensión, ¿no? Tienen peor respuesta a los tratamientos de corticoide o al de ciclofosfamida. O sea, el hecho de ser de raza afroamericana o afroperuano le llaman a los de Chincha ahora, habría mayor lesión y menos respuesta a los tratamientos. Esta enfermedad renal es la forma de presentación inicial del lupus, ¿no? Que se da así, 5%. O sea, los lupus se presentan generalmente con dolor articular, se presentan con fiebre, con malestar, ¿no? Se presentan con lesiones dérmicas, pero hay un 5% que no tienen mucha cosa de esto. Y lo único que sí se ve es el sedimento urinario alterado. Hematuria, proteinuria, leucocituria, todo se altera. Cilindros, etcétera, ¿no? Entonces es importante porque a partir de ahí nosotros podemos inducir algún tipo de diagnóstico. Pero ¿cuándo se presenta desde el punto de vista de línea del tiempo? La nefropatía lúpica se diagnostica en los 5 primeros años de lupus. Ahí la actividad es mayor, el compromiso de órganos es mucho mayor. Conforme pasa el tiempo, la posibilidad de hacer nefropatía lúpica se va cayendo, ¿sí? Entonces, se va cayendo. Ya es menos frecuente después de los 10 años de un paciente con lupus. Entonces, de tener una infestación propia del riñón. Bueno, ha habido casos de nefropatía lúpica silente, que es una clasificación de un autor, que Klippel, habla silente, o sea, no tiene nada de clínica, pero solamente al control del laboratorio ves ese sedimento telescopado. Una nefritis activa, claro, ahí sí vas a ver proteinuria, de como signo de actividad. O un curso interesante, que es lo que tenemos que saber y aprender hoy día, nefritis rápidamente progresiva, que también se aplica el término a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Su nombre dice, rápidamente progresiva. Progresa rápidamente, es un cuadro agudo que progresa rápidamente. ¿Pero qué progresa? El deterioro de la función renal. O sea, se come el riñón, como decimos nosotros, en poco tiempo. Esa forma de presentación es mala, es maligna, es fulminante. Necesita actuación urgente. ¿Qué cosa? Corticoide, ¿sí? Para poder bajar. Y un grupo importante se presenta como síndrome nefrótico, como insuficiencia renal progresiva, ¿no? Que cuando uno busca la causa sale un lupus. Por otro lado, la proteinuria es un hallazgo
importante, dominante prácticamente en la nefropatía lúpica, que el 30-60% de los casos, aquí lo vemos 60%. Entonces, casi la mayoría tiene proteinuria. Por no, hasta 80, inclusive hay un reporte, ¿no?, en el hospital. Y la hematuria microscópica se presenta en un tercio, ¿no?, de los casos. La hematuria macroscópica muy poquito, ¿no? Casi 1%, 2%. La presencia de 5 leucocitos o eritrocitos en el sedimento urinario, ¿no?, es una muestra de orina a la mitad del chorrito, pues hace esas situaciones de poder ir avanzando con la proteína. Entonces, ¿qué otra cosa buscamos? Aparte de la clínica, aparte del laboratorio, nos enfocamos en nuestro sedimento urinario, ¿no?, que tendrán una clase por ahí. Entonces, los cilindros en la orina pueden presentarse cilindros granulosos, la tercera parte, cilindros hialinos, también la tercera parte, los cilindros eritrocitarios, menos del 10%, los cilindros grasos, menos del 10%, los cuerpos ovales grasos, menos del 10%. Al final, vamos a ver alguna manifestación de formas de cilindros, que cualquiera que fuere, puede haberlo. O sea, no hay algo específico. Simplemente que sabemos que hasta varios cilindros se pueden presentar. Por otro lado, la hipertensión arterial es importante porque hasta la mitad de los pacientes presentan hipertensión arterial y la prueba de la función renal, la creatinina y el cálculo de la tasa se va alterado por lo menos la mitad de los pacientes, ¿sí? Porque cuando ya llegan a nefro, ya es porque ven que o la creatinina ha subido o la proteinuria se ha disparado, porque a veces se maneja en el primer nivel o con el médico internista. Y está bien, esa es nuestra primera fuerte entrada. Pero cuando hay mayor compromiso renal, ya va hacia el nefrólogo. Idealmente nosotros quisiéramos que lleguen antes, pero los sistemas de salud es así. ¿Por qué? Porque va al nefrólogo porque hay riesgo de falla renal, y persistencia y progresión y probablemente apoyo dialítico, ¿no? Y eso ya no van a tener en otro nivel de actuación. Entonces, este síndrome nefrótico se presenta como tal, con todas las circunstancias que ustedes ya conocen con el síndrome nefrótico. Puede haber inclusive temas de embolismo pulmonar, insuficiencia renal aguda, trombosis de la vena renal y otras cuestiones. Esta es la clasificación de la nefría lúpica, pero ya histológica, ¿sí? Esto no quiero que lo aprendan, simplemente quiero que sepan que cuando uno hace una biopsia va a encontrar diferentes grados y que se van a parecer mucho a las glomerulopatías, ¿correcto? Porque esta es una glomerulopatía secundaria al lupus, entonces va a tener casi los mismos componentes, ¿ok? Simplemente para decir que son seis clases o 6 grados, digamos. OMS le llama clases, ¿no? 6 clases. La última clase está afectado más del 90%, y eso es diálisis. Si ya tienes el 90% de compromiso, pues ya no puedes hacer mucha situación, ¿sí? Y para nosotros la clase 4 y la clase 5 es la que tratamos de rescatar de alguna manera, con menor respuesta en la clase 5. La clase 1 y 2 es una clase muy leve que generalmente no presenta mayores hallazgos. Y entonces hay datos clínicos que nos pueden orientar hacia la clase. Yo sé que esto es ya un poco más medicina que semiología, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Si un paciente viene con proteinuria y hematuria, pues podría corresponder al inicio del lupus clase 1, clase 2 o clase 3. Recordar que aquí la creatinina está normal, todavía no se altera. A partir de la clase 3 o 4 recién empezamos a tener alteraciones de la creatinina. Entonces esto es importante para ir mirando este punto hacia lo que se llevaba. La nefritis lúpica, ¿no?, que ya es la esclerosis, ¿no? Y eso sí se puede ir mirando. Que uno vaya viendo esas características de importancia que uno va a tener, ¿no? Entonces, hay lesiones activas, agudas y lesiones crónicas. Esto ya es patología. Nada más quiero que sepan que cuando hay una biopsia hay lesiones muy activas, agudas, ahorita, que causan el daño, pero de repente también encuentro lesiones crónicas. Y el cuadro que pensé que era súper agudo, no es. El daño histológico te dice, oye, esto empezó hace algún tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha agudizado. ¿Listo? Y entonces hay indicaciones de biopsia. ¿Cuándo yo hago una biopsia en un paciente lúpico? Bueno, nosotros hacemos a todos, pero se dice que es mucho más
sensible o específico cuando tenemos más de medio gramo, ¿sí? Cuando tenemos un poquito más de medio gramo, es un poco más, y cuando hay un poco de deterioro de la función renal, que no se explica, obviamente, por otra causa. Pero a veces hay que repetir la biopsia, que ese es otro criterio. Entonces eso también, esto sí es importante. Esto es importante tener en cuenta para nosotros considerarlo, ¿no? Entonces esta repetición se da cuando hay una sospecha que el lupus está acelerando, que hay mayor compromiso del riñón, que está acelerando la creatinina, la evolución se va hacia una rápidamente progresiva, o el tratamiento está malo, hay refractariedad del tratamiento. Y volvemos a nuestra situación inicial de nuestra primera clase. Examen general, ¿sí? Igual hay que mirarlo. Tamaño, postura, aspecto, ¿no? Situaciones que tenemos que ver. Piel, tejidos, piel, faneras, anexos, tejidos de nada, cabeza, cuello, tórax, ¿no? Igualito. Y cuando tengamos que examinar, va a ser igual. Inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿sí? Vamos a tener los mismos criterios para... a veces no hay algo específico, pero uno puede describir la lesión. Entonces hay algo, situación que ustedes tienen que tener en cuenta. Dice, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eso sí, tienen que aprenderlo porque va a servir para vasculitis y para acá. Eso sí es un poco clínica. Esto es tomado de un PPT, donde dice que lo define como el doble del valor de la creatina sérica durante el periodo de 3 meses. O sea, si sube en 3 meses el doble, hay que pensar en rápidamente progresiva. En el contexto de una glomerulonefritis proliferativa con necrosis fibrinoide y medias lunas celulares. Ok. Para nosotros, ¿cómo interpretamos esto? Para nosotros esto no hay que esperar 3 meses. Ahí dice, en el curso de 3 meses, pero no dice espérate 3 meses. O sea, esto puede darse en una semana. Yo entro con una creatina 1 a mi control porque tengo proteinuria, dolor articular, fiebre, malestar. Y a la semana mi creatina está en 2, suficiente. Eso ya es una rápidamente progresiva. Y hago biopsia de inmediato, porque es un cambio en la evolución. Y cuando yo hago este cambio, ¿qué encuentro? ¿Qué espero encontrar en la biopsia? Media lunas. Entonces, si viene en un caso clínico, paciente con dolor articular, ¿no? Que la creatina subió progresivamente y que en la biopsia renal se encuentra media lunas celulares, eso no necesariamente es lupus, es el curso de rápidamente progresiva. Podría corresponder a lupus, o podría corresponder a una vasculitis, o podría corresponder a una glomerulonefritis post-estreptocócica. Pero si ahí me ponen ANCA positivo, es una vasculitis. Si me ponen anti-DNA positivo, es un lupus. Si me ponen ASO positivo, que es el antígeno antiestreptocócico, es una glomerulonefritis post-estreptocócica positiva. ¿Correcto? Entonces, esto es el curso, cómo va. Pero este curso lo puede tomar varias enfermedades. Listo. Caso clínico, porque así vamos a ver, por ejemplo, es una revisión de una publicación, ¿no? Los casos clínicos nos van a tener cuando hayan las búsquedas de las revisiones. Por ejemplo, acá dice caso clínico, ¿no? Dice una paciente femenina de 18 años de edad con lupus, diagnosticada hace 1 año, o sea, aquí ya tiene lupus, ingresa a la sala de nefrología del Hospital X, con historia de 7 días de evolución de ascitis progresiva, acompañada de dolor epigástrico y disnea progresiva. Miren, acá no hay dolor articular, no hay nada, porque él ya tiene diagnóstico. Entra por otras sintomatologías, pero que podrían relacionarse, como dicen ustedes. Laboratorialmente tiene un C3, 62, un C4 en 5, anticuerpos antinucleares positivo, el BOOM en 91, la creatina en 5.5, wow, voló. ¿Será el lupus? ¿Será otra patología? Etcétera. No se realizó biopsia renal por falta de insumos en el hospital. La paciente fallece 7 días después de su hospitalización. Punto. Y ellos entran en una discusión del caso. Se puede sospechar, dice, de nefritis en el paciente que padece el lupus, si hay hematuria o hay orina de apariencia espumosa, ¿no? Para ver si se reactivó, sufre hipertensión arterial, muestra signos de edema, ¿no? Características, etcétera, ¿no? Entonces hay casos así
que reportan, entonces, porque no hay biopsia, pero ellos sospecharon. Probablemente en este caso, si murió, van al post-mortem. ¿Y qué hacen? En la necropsia pueden sacar una muestra, ¿no? Claro, doctor, ¿pero para qué sirve? Para aprender, ¿sí? Son casos de aprendizaje de actuación rápida. Si hacen un pantallazo, eso está en el Google, lo pueden bajar, leer, que es muy cortito, si no se los paso. Y hay una revisión de la bibliografía interesante, ¿no? Es algo del 2014, 16 el casito, pero que no nos actualiza un poco en estas circunstancias. Ok. Y entonces, al final, lo que vimos en nuestra primera clase, ¿qué hace el riñón? Es eso, va a desajustarse las funciones en algunas, en los 4 grupos grandes que veíamos, como excreción, regulación. Entonces, también podemos encontrar cualquiera de estas circunstancias alteradas en lupus, en vasculitis, en mieloma, en amiloidosis, en cáncer renal, etc. ¿Por qué? Porque va a alterar en algún momento la función. Y voy a tener tasa de filtración baja, creatinina alta y depuración baja. Voy a tener balance hidroelectrolítico o positivo o muy negativo, situaciones de acidosis, etcétera, regulación de la presión arterial, etcétera. Va a generalmente tener todas esas circunstancias. Entonces, finalmente decir que la nefropatía lúpica la tenemos que buscar. No va a venir con una etiqueta, ¿sí? Entonces, todo paciente lúpico, examen de orina mínimo, ¿sí? Porque ya tiene diagnóstico o clasificación de lupus. Pero el examen de orina me interesa saber, hematuria, proteinuria, leucocituria, cilindros, etcétera, ¿no? Si yo encuentro esto, puedo sospechar nefritis lúpica. Y la proteinuria es clave, más de 0.5 o la progresión de esta, pues me obliga a hacer una biopsia renal para quitarme la venda de la nefropatía lúpica. Por otro lado, este curso de rápidamente progresiva también lo tenemos que tener presente, en el cual va a aumentar en días o semanas, ¿no? En un transcurso de 3 meses, como máximo, esta situación de compromiso de la función renal. Y por otro lado, espero que haya semilunas. Ojo, semilunas es lo característico en la biopsia de un cuadro rápidamente progresivo, ¿sí? Entonces, esas 2 clasificaciones sí o sí las tienen que aprender, porque va a servir para la semiología de poder finalmente dar un diagnóstico, ¿sí? Y ahí uno dice, oye, a ver, tu diagnóstico topográfico, escucha, piel, pulmón, corazón, riñón, digestivo. Voy a tener un montón de topografía. Vamos a tu diagnóstico, ya no topográfico, sino órganos del sistema de repente, igualito. Entonces vamos a encontrar que hay una conexión, ¿no? Todos esos órganos se están alterando por un punto de origen, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé que es lupus? Bueno, tendré que argumentar que según la clasificación, Macelana podría tener este punto de reunión. Ok, no sé si hay alguna pregunta, alguna situación adicional. Ok, entonces, nada más agradecerles un poco por la demora del inicio, pero no estamos viendo. Entonces, cada uno ya pasa a sus respectivos grupos